Buenos días, buenos días, buenos días. Nos saluda James Manrique, responsable comercial de las soluciones inalámbricas en DNT, y les doy la más cordial bienvenida a esta reunión, ya que estamos por iniciar. Ante todo, mil disculpas por el inicio. Estamos empezando un poquito tarde, pero mil disculpas por ello. Unos detalles técnicos que ya han sido solucionados. Bien, vamos directo a la exposición. Veamos, hablar de radiofrecuencia nos tomaría en sí muchos espacios de tiempo, porque los conceptos son amplios, algunos de ellos un poco densos y complejos de poder explicar, y necesitaríamos varias charlas para poder dar detalles al respecto. Pero como lo que nosotros queremos es que el tema se envuelva de manera práctica, de modo tal que podamos nosotros abordar rápidamente cualquier proyecto, tema de enlaces inalámbricos, con el software Link Planner, es que he querido llevar esta exposición, digamos, en dos partes. El día de hoy vamos a explicar algunos conceptos sobre el manejo del Link Planner. Recordemos la semana pasada, la charla anterior, hemos explicado la configuración del software del Link Planner, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es empezar a dar detalles sobre los conceptos prácticos que son necesarios tener en cuenta para poder realizar un enlace inalámbrico o un diseño de enlaces inalámbricos con sólidos conceptos, sabiendo lo que se está haciendo y sobre todo incluyendo los parámetros que harán que podamos tener enlaces satisfactorios. Pues bien, es lo que yo quería mostrarles en esta ocasión. Entonces, si recuerdan, estuvimos revisando la vez anterior la instalación y la configuración del software de Link Planner, e hicimos en aquella ocasión un pequeño enlace en donde no dimos muchos detalles, es decir, no dimos explicación sobre algunos conceptos del enlace que se estuvo ensayando en aquella oportunidad. Hoy vamos a adentrarnos un poco más a esos conceptos. Como les comento, esto va a ser una explicación práctica. No vamos a entrar a detalles técnicos que puedan, digamos, requerir explicaciones técnicas o mayores explicaciones. Vamos a tratar de que esto sea lo más práctico posible, como les comento, para que podamos adiestrarnos en el uso del Internet y podamos hacer enlaces de manera sencilla. Una vez más, agradecerles a todos los participantes en esta charla. Vamos a iniciar en estos momentos. Permítanme, por favor. Vamos a cargar nuestro software con un pequeño enlace que nos va a permitir graficar todo lo que venimos conversando. Bien, este es un pequeño enlace que hemos cargado. Como podrán apreciar, se muestra la superior, algunos iconos de acceso directo, segundo nivel, aquí lo que estoy mostrando. En la parte izquierda contamos con una distribución tipo árbol, en donde se van a mostrar los proyectos que estamos trabajando. En este caso, un pequeño enlace. Y en la parte central podemos ver la descripción que podemos añadir al proyecto que estamos trabajando. Y a continuación mostramos la sección de equipamiento, y es acá donde la vamos a centrar el día de hoy. Esta exposición va a constar de dos partes, ¿no? En esta primera parte vamos a explicar un poco sobre estos conceptos que estamos viendo en cuanto a equipamiento, la selección, los criterios de cómo se elige el equipamiento.
y los resultados que vamos a ir viendo en el perfil geográfico que se muestra a continuación. Pues bien, para empezar, región y selección de equipamiento. Aquí mostramos la frecuencia con que vamos a diseñar el enlace que necesitamos analizar. Como podrán apreciar, esto es un combo y aquí se despliega una serie de bandas de frecuencia que nosotros podríamos utilizar, seleccionar para el enlace que necesitamos. Antes de ello, la clase anterior pudimos nosotros aprender a ingresar la información de las ubicaciones de los puntos del enlace que queremos analizar. Recordemos rápidamente, porque yo en este caso ya tengo los puntos ingresados, pero para poder ingresar las coordenadas, las ubicaciones de los puntos, vamos a hacer clic en este icono de nuevo site de red. Y aquí, bueno, la ventana que me aparece me muestra en algunos campos que debo yo agregar. Por ejemplo, en nombre voy a colocar nombre del punto donde yo voy a considerar la instalación de uno de los enlaces inalámbricos. Por ejemplo, puedo colocar, en el caso del ejemplo que ya vengo mostrando, tenemos el punto 1 y el punto 2. Acá puedo, por ejemplo, colocar local municipal, ¿sí? O puedo colocar local central, o puedo colocar centro de control también. Es decir, va a ser un nombre indicativo del punto que voy a agregar, que puede ser una ubicación remota, puede ser un subnodo, puede ser un centro de control, centro de monitoreo. Es decir, vamos a colocar la referencia del punto donde van a estar instalados mi enlace, mi red de enlace o el conjunto de radioenlaces del proyecto. A continuación, yo voy a colocar la altura de la torre donde yo voy a considerar el radioenlace. O sea, la torre puede estar, por ejemplo, puede ser, cuando yo voy a instalar mi radioenlace, puede ser de, digamos, 30 metros. Pero yo mi radioenlace lo voy a instalar a una altura de 15 metros, o de 9 metros, o de 18 metros. Esa altura es la que yo debo considerar en este punto. Si, por ejemplo, tengo una torre de 30 metros y sobre ella voy a colocar un brazo, por decir, de 6 metros, o perdón, un cuerpo adicional de 6 metros, 30 más 6 son 36, es la altura que debo yo colocar. A esa altura que voy a colocar mis radioenlaces. Si mi torre tiene 21 metros y el radioenlace lo voy a instalar a una altura de 15 metros, porque en la altura 18 y en la altura 21 ya hay otros radioenlaces instalados, debo yo considerar aquí la altura de 15. No debo colocar la altura de la torre, sino la altura a la que estoy colocando en el radioenlace. A continuación voy a colocar las coordenadas en formato cartesiano o decimal. Sí, eso es algo que también hemos colocado, hemos revisado en la configuración del software del Planner. Si tienen algunas dudas o preguntas, con gusto me las van escribiendo al chat para yo poder irlas absolviendo. Aquí me preguntan si podemos colocarlas en formato UTM. No. No, Jorge, Software Planner no soporta formato coordenadas UTM. Las debo convertir a decimal o a un formato que a continuación voy a mostrarles. Es similar al cartesiano, grados, minutos, segundos, pero hay que ingresarlos de cierta manera. Existen softwares que me permiten convertir de coordenadas en formato UTM a decimal o a cartesianas. Eso debo yo emplear para hacer la conversión y luego ingresar los parámetros, los datos de las coordenadas a esa sección. Incluso podemos hacerlo en Google Earth. Google Earth me permite también convertir de formato UTM a formato cartesiano. Podemos emplear Google Earth. ¿Sí? Es la salvedad a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo tuviese una coordenada cualquiera, en latitud, por ejemplo, 23 grados, 15 minutos,
36.2 segundos. 23 grados, lo debo ingresar de esta manera, claro. Debería ser así, ¿no? 23 grados. 15 minutos. Símbolo de minutos. Y, por decir un valor. 36.4 segundos. Por decir. Formato cartesiano. Pero esto lo voy a convertir, a ver, como estamos ubicados aquí en el Perú y estamos en el lado sur, ¿sí? Entonces, debo convertirlo en un formato que puede reconocer Link Planner. Entonces, voy a yo hacer lo siguiente. La separación entre los números debe ser de la siguiente manera. Con el símbolo de 2 puntos. Lo debo colocar de esta manera. Y aquí voy a buscar este indicativo de segundo y debo colocar la letra S de sur. ¿Sí? Es la que debo colocar. Si por decir, yo tuviese las coordenadas en formato decimal, entonces, por ejemplo, puedo yo tener menos, o sea, 10 grados, perdón, 10 punto y un decimal extenso. Así. Yo debo considerar ese valor y está correcto, pero como estamos en latitud sur, debo colocar el símbolo menos aquí. Y es así como lo reconoce el Planner. Son esos dos tipos de ingresos que va a reconocer el software. Debo tomar eso en cuenta, ¿no? Igual va a suceder para la longitud. Debo colocar un valor, por ejemplo, 76 grados, ya sé que debo colocar 2 puntos, 76 grados, por decir 23 minutos, 2 puntos, 12.7 segundos. Y aquí puedo poner W, ¿sí? O si no, perdón, acá debo colocar W, y de esa manera el software va a reconocer como válido el ingreso de esos datos. Como verán, estoy yo combinando decimal con formato cartesiano convertido a un ingreso que el software Link Planner puede reconocer. Puedo combinar esos modos de ingreso, ¿no? Las formas de ingreso de los parámetros. O lo puedo poner también en decimal, si es que tuviese ese dato en decimal. Recordemos que si el dato lo estamos obteniendo de Google Earth me da en formato cartesiano, grados, minutos, segundos. Existen algunos dispositivos, capturadores de ubicación mediante GPS, en donde sí me pueden entregar en UTM, en formato cartesiano o en formato decimal. Entonces ya yo sé que debo colocar aquí en esta sección, en decimal o en cartesiano, ¿no? Bajo estas nomenclaturas. Y aquí en descripción voy a colocar un indicativo de ese punto, o una descripción, valga la redundancia, o unas reseñas del punto para que cuando el proyecto sea revisado por alguna otra persona, entonces rápidamente puedan entender qué es lo que significa este punto en el proyecto. Por ejemplo, si esto es centro de control, entonces quizás aquí yo puedo colocar por ejemplo, ubicación del monitoreo de las cámaras, por cierto. O, en fin, un indicativo, una descripción que alguien que revise mi proyecto, entonces rápidamente, entonces pueda comprender de qué se trata ese punto que estoy yo ingresando, ¿no? Entonces, de esa manera, yo al darle, ok, el punto se va a añadir en el proyecto. Y puedo tener no solamente 2 puntos, como ya se muestran en la parte izquierda, sino puedo tener muchísimos puntos porque me van a generar muchos enlaces. ¿Preguntas? Me preguntan acá, ¿por qué empleo el producto Force 200L y no otro? Lo que pasa es que estoy empezando un ejemplo y estamos mostrando este producto. Vamos a ir revisando todos los demás a continuación. Entonces, es lo que tenemos. A continuación, en cuanto al tema del equipamiento en banda de frecuencia, nosotros hemos seleccionado acá 5.8, que es una banda libre. Claro, bandas libres también las tenemos en 2.4, pero es una frecuencia que no se emplea, casi no se emplea, porque es una frecuencia que en el ambiente pues está prácticamente saturada. Y aparte que los
las tasas de transmisión que se pueden estar alcanzando son relativamente bajas en muchas ocasiones. Claro, existen otras bandas de frecuencia. Por ejemplo, podemos hablar de una banda de frecuencia en el espectro de 916 a 924, que aquí en el Perú es un espectro que puede emplearse como banda libre. Está descrito en los documentos regulatorios del Ministerio de Transportes. Pero los espacios de transmisión, las velocidades de transmisión que voy a estar alcanzando en ese espectro de frecuencia también va a ser bastante pobre. Voy a alcanzar mayores velocidades de transmisión si es que empleo frecuencias, por ejemplo, la banda libre de 5 GHz, específicamente 5.8 GHz. Ahora, esta regulación de la banda de frecuencia depende del lugar en donde podamos ubicar, donde vayamos a hacer las instalaciones. Entonces, vamos a seleccionar, en este caso, 5.8 GHz. Ya estamos bien. El producto. Bien, como podrán apreciar, se despliega un equipamiento interesante de productos, todos ellos sientes al fabricante Camion Networks, porque el software es Linux Planner. Existen otros fabricantes en el mercado donde también cuentan ellos con un software de análisis y la selección del equipamiento corresponderá al fabricante del software que se está empleando. En este caso es Camion Networks y Planner. Voy a encontrar equipamiento de Camion Networks. Entonces, tengo yo aquí en este despliegue equipos para realizar diseños en punto a punto. Recordemos de un punto a otro punto, punto a punto, o punto multipunto. De un punto se conecta de manera simultánea, entre comillas, de manera simultánea a otros puntos desplegados en un área, en un sector de mi proyecto. Entonces, para este caso, no vamos a complicar mucho las cosas. Vamos a emplear un pequeño enlace en punto a punto. Hemos seleccionado este equipo, EPMP Force 200C. Podríamos haber seleccionado el Force 180, el Force 130, esto en función del proyecto que estamos trabajando. Por ejemplo, coloco yo el Force 180, no el EP3000L, porque ese equipo es un equipo para un diseño punto multipunto, que lo vamos a utilizar en otras ocasiones. Vamos a hacer también charlas sobre este tipo de equipamiento. Vamos a centrarnos en punto a punto porque es un poco más sencillo de poder adistraernos en el uso de la herramienta. Entonces, como podrán apreciar, tengo equipos aquí de la línea EPMP, que recordemos es la gama de entrada de los equipos de Camion Networks. También tengo equipos, por ejemplo, PTP 700, PTP 670, que ya vendríamos a hablar de un equipamiento de gama alta de Camion Networks, PTP 550E, PTP 450i, es otro tipo de equipamiento, es una familia de equipos, también que pertenece a la gama media alta de Camion Networks. Y tengo equipos en la frecuencia de 5.8 que aparecen aquí con un indicativo que dicen retirado. Es decir, que el fabricante ya no lo está elaborando, ya no está fabricando, y que para criterios de análisis todavía permanecen en esta sección. Los debo entonces, porque a lo mejor un cliente de ustedes quizás tiene un equipo, por ejemplo, instalado, por ejemplo, el Force 200 o el PTP 650, lo tienen instalado, ustedes van a ir a dar un soporte, un mantenimiento, encuentran ese equipo y necesitan hacer análisis con el software de ese equipamiento que ya está instalado en el cliente. Entonces, seleccionamos y hacemos el análisis con ese equipamiento. Pero no es el caso, no vamos a centrarnos ahora en ello. Estamos nosotros analizando los equipos que están vigentes. Entonces, analicemos lo siguiente. Tenemos la gama de equipos que hemos mencionado y que pertenecen, son equipos que operan en la banda de frecuencia de 5.8 GHz. Ustedes dirán, ¿y qué sucede si yo selecciono otro canal otra banda de frecuencia? Por ejemplo, 7 GHz.
Entonces, como podrán apreciar, este espacio de equipamiento ha cambiado completamente porque ahora se ha adecuado a la banda de frecuencia que he seleccionado. En 7 GHz estamos hablando de una banda de frecuencia donde yo voy a tener que hacer uso de un trámite, de un permiso del ente regulador, en este caso el Ministerio de Transportes, para poder emplear, ¿sí? Para poder emplear los canales de frecuencia de esa banda. Tengo que hacer todo un trámite y debo también hacer un pago anual, ¿no? Que ya el ministerio estará regulando. Y es un trámite que debo yo ir renovando paulatinamente. Puede que el permiso me sea otorgado, puede que el permiso no me sea otorgado. Eso es criterio del Ministerio de Transportes. Entonces, no voy a yo adentrarme en estas frecuencias que requieran de permiso. Voy a hacer sencillo el análisis y vamos a centrarnos en 5.8 GHz. Banda, también denominada como banda no licenciada. Me preguntan, aquí me están haciendo consultas del tema del equipamiento nuevamente. Yo creo que en próximas charlas podríamos dar una explicación un poco más extensa sobre el equipamiento que figura aquí en Cameo Networks. Lo que les puedo comentar ahora, que nos lleva a esta charla del día de hoy, es el adentrarnos de manera paulatina en el uso de esta herramienta. Podríamos ir, digamos, ir dando una descripción de los equipos que se están empleando, pero entrar a detalles profundos sobre el equipamiento, creo que la podemos dejar para otra charla. Ahora, un detalle es importante. Por ejemplo, yo aquí he seleccionado el equipo, el EPMP Force 130. Y el equipo Force 130 es un equipo de gama de entrada, es un equipo que pertenece a la línea de productos EPMP. Y este equipo, para darles una pequeña descripción, es un equipo que opera en la banda de 5 GHz, es un equipo que cuenta con anchos de canales 5, 10, 20, 40 GHz, ¿sí? Y este es un equipo MIMO 2x2, vale decir. Ahora, importante, un detalle, la ganancia de la antena para este equipo. Ya yo, revisando la ficha técnica, debo encontrar ese valor y vamos a ver si este equipo me va a servir o no me va a servir para el enlace que yo tengo en el ejemplo. Veamos. Aquí me da la ficha técnica que puedo yo descargar de la página web del fabricante y me indica que la ganancia de antena de este equipo es de 14 dBi. Es una ganancia de antena con la cual vamos a hacer el análisis para esta ocasión. Veamos. Estoy yo acá seleccionando que mi enlace cuenta con una interferencia. Ya estoy avanzando con los parámetros del enlace. Vamos a hacer un análisis ideal. Vamos a imaginar que el enlace no cuenta con interferencia. ¿Qué significa esto? Significa que en las inmediaciones donde yo voy a hacer la instalación de mis equipos, no se encuentran otros radioenlaces que me puedan generar interferencia, no, que me puedan generar un nivel de ruido que pueda yo tener, con lo cual yo pueda perder una estabilidad en mi enlace. Vamos a trabajar de manera ideal. Luego vamos a complicar un poquito más el ejemplo. Vamos a trabajar de manera ideal. Entonces, lo que podemos apreciar es que el enlace sí se puede establecer a esa distancia, pero los parámetros que yo voy a, o sea, vamos a los detalles del enlace. Yo lo que veo es que esa ganancia de antena es bastante pobre para poder alcanzar una distancia de 4 kilómetros. Acá vemos un valor de fade margin bastante pequeño, que vendría a ser el cociente entre señal y el ruido que yo estoy obteniendo en el lugar. Y recordemos que estemos trabajando con un ejemplo ideal sin interferencia. Y por lo tanto, yo no elegiría este equipo para esa distancia de 4.5 kilómetros aproximadamente. Tendríamos que elegir un equipo de mayor
ganancia de antena para poder tener una mejor transmisión. Entonces, aquí en producto para la banda de 5.8 GHz, vamos a elegir otro equipo. Podemos también tener aquí un equipo como el Force 180. Veamos, ya he elegido el producto inicial que es el Force 180. Este cuenta con una antena, una ganancia de antena de 18 dBi. Y en el producto remoto, miren, yo tengo acá una gama de equipos que elegir. No necesariamente debo elegir el mismo equipo. Puedo yo colocar un equipo distinto. Puedo elegir el Force 180, el Force 200, L. ¿Por qué me salen estos valores de equipos? Porque son equipos que pertenecen a la familia de el estándar N. Entonces, por compatibilidad, el 180 puede enlazarse con un Force 130, con un Force 180 o con un Force 200L. Cualquiera de ellos, con cualquiera de ellos trabaja. Vamos a colocar el Force 180. En el mercado, cuando salimos a adquirir un equipo Force 180, me van a vender también su par. O sea, yo compro por pares esos equipos. Es lo que se va a encontrar. Entonces ya tengo un equipo con un poco más de ganancia de antena. Y veo que también estoy teniendo un desempeño pobre para mi enlace, por lo tanto yo no elegiría para esta distancia de casi 4.5 kilómetros el Force 180, sino trataría yo de buscar un equipo con mayor ganancia de antena. Vamos, por ejemplo, al Force 200L. Y aquí, como podrán apreciar, tengo también equipos que son compatibles con ese equipo EPMP Force 200L que he elegido. Selecciono este. ¿Por qué? Porque el equipo Force 200L cuenta con una ganancia de antena de menos 25 dBi, o sea, ya he crecido en ganancia de antena, por lo tanto, espero yo tener un mejor resultado con este otro equipamiento. Lo que les estoy mostrando a continuación es la forma como es que se eligen los equipos para el proyecto que yo voy a trabajar. O sea, tengo una distancia apreciable, entonces debo elegir el equipo adecuado. En cuanto a ancho de banda, velocidad de transmisión, en cuanto a ganancia de antena, en función a las condiciones del lugar donde voy a hacer la instalación. Aquí he colocado el Force 200L. Vamos a ver los parámetros que voy a obtener. Yo diría que con ese equipo sí se puede establecer un enlace. Estoy teniendo valores importantes. Permiten indicar de que sí, yo podría elegir el Force 200L como equipo para poder hacer un enlace punto a punto. No habría ningún problema. Para esta distancia de 4.5 kilómetros. Vean ustedes cómo los parámetros del enlace van a modificarse si es que yo le añado condiciones de interferencia. Vamos a añadirle un valor bajo, por ejemplo, menos 95 dB en ambos lugares, tanto el punto local como el remoto. Y con esos valores ideales, todavía se encuentra un valor importante de enlace. Por lo tanto, para alcanzar los 4.5 kilómetros de enlace con un valor bajo de interferencia, se puede elegir el equipo EPMP Force 200L. Claro, ahora vamos a analizar un poco. Si de pronto quiero transmitir, por ejemplo, 3 señales de cámaras e internet, este equipo me va a servir el Force 200L, el EPMP Force 200L. Si de pronto necesito transmitir yo mayor caudal, mayor cantidad de servicios, por ejemplo, ya no quiero transmitir 3 señales de cámara, si quiero transmitir, por decir, 13 señales de cámaras. Entonces ya yo necesito un ancho de banda y una potencia de transmisión considerable. Entonces debería yo trabajar, claro, en función también de la resolución de las cámaras, pero si de pronto tengo yo el dato del cliente de que el proyecto va a constar de una segunda y una tercera etapa en donde yo voy a crecer en cantidad de cámaras a transmitir, entonces la recomendación sí sería elegir un equipo ya no de gama de entrada de la línea EPMP, y a lo mejor puedo yo elegir un equipo, por ejemplo, como el
el EDPMP, el Force 400, es un equipo un poco más robusto, me da un giga de ancho de banda de velocidad de transmisión, o el PTP 550E, que es un equipo también robusto, con ciertas características que me podrían asegurar la transmisión de unas 13, 15, 20 cámaras en mi experiencia. Yo he podido transmitir 23 cámaras con un equipo común, tal como el EPPP, perdón, el PTP 550E, ¿sí? A una distancia de 16 kilómetros con enlace conectorizado. Es decir, tuve que adaptar antenas, tuve que elegir un equipo que soporte antenas externas para poder hacer esa transmisión. O podría yo ir al, por ejemplo, al PTP 450i, que también es un equipo que me va a soportar esta cantidad de transmisión. O también podría yo elegir al PTP 670, que es uno de los equipos más robustos del mercado en cuanto a funcionalidades, en cuanto a capacidad de transmisión. El PTP 670. Podría yo elegir cualquiera de estos equipos, pero hay un parámetro que también debo tomar yo en cuenta, que es, además de la disponibilidad, es el tema de el costo del proyecto. El equipo PTP 670 tiene un costo monetario superior, por ejemplo, al PTP 450i y también al PTP 550e. El PTP 550 es un equipo un poco más económico que estos dos mencionados. Por lo tanto, yo elegiría para ese caudal de transmisión el PTP 550E o quizás el Force 400C, que también es un equipo que me puede servir. Vamos a elegir, por ejemplo, el Force 400C, que es un equipo conectorizado. Este equipo pertenece a la familia Force 400 y hay dos modelos que lo representan. El Force 400C es seleccionado y el equipo 425, el EPMP Force 425. Ser su hermano. La diferencia entre ambos equipos es que el EPMP Force 425 es un equipo que cuenta con antenas integradas. Viene con las antenas dentro del equipo. Mientras que el EPMP Force 400C es un equipo con la capacidad de poder trabajar con antenas externas y podemos adaptarle cualquier tipo de antena para punto a punto. Una antena de 2 pies. El proyecto me va a mencionar qué es lo que necesito añadir. Otra una pregunta que me alcanza. Sí, mira, de momento no vamos a entrar a en cuanto a las características de cada uno de los equipos, como de los productos de la línea de cambio. Estamos dando una breve descripción de lo que podemos ir eligiendo para poder establecer un enlace como el que les estoy mostrando. Así es. Entonces, he elegido el M400C en el punto local y en el punto remoto, veamos, tengo yo la posibilidad de elegir. Verán, ya no aparece el Force 130, el Force 180, no aparece el FMP, o sea, 200L, me aparece el 400C o el 425, que son equipos de la familia que he elegido como producto, son de la familia. Ahora, en cuanto a regulación, bueno, yo he elegido aquí lo recomendable. Si yo quisiera, digamos, hacer un ejercicio, y esto no es una recomendación, pero si yo quisiera hacer un ejercicio y ver cómo me iría con la transmisión, sin considerar el tema de regulación o pronto dándole al equipo la capacidad de transmitir a plena potencia y con todas las bandas de frecuencia habilitadas y con todos los canales de frecuencia habilitados, yo debería entonces elegir el parámetro Others. Bien, acá una explicación. En algunos parámetros que yo aquí importante que vamos a explicar, yo me voy a tomar unos minutos.
Con el tema de la regulación, me estoy yo refiriendo a las consideraciones del ente regulador con respecto a las potencias de transmisión que yo voy a elegir en el lugar donde yo me encuentre. Por ejemplo, aquí entro a tallar un parámetro llamado PIRE, que en el caso de la regulación, PIRE vendría a ser la suma, ¿no?, de las potencias. Como bien sabemos, la potencia del equipo de transmisión, el equipo inalámbrico de radio de transmisión, y la ganancia de antena. Y a ello, a esta suma, le debo yo restar las atenuaciones, las interferencias que se consideran como pérdidas, que pueden encontrarse en la estructura del radioenlace que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo tengo el radio, tengo la antena, entre el radio y la antena, por decir, estamos hablando de un equipo conectorizado, entre el radio y la antena, debo de unir ambos dispositivos mediante unos jumpers, que son unos dispositivos o accesorios stables, unos cables, usualmente diseñados en cables coaxial. Esto me van a generar una pérdida. Estos pixels, dependiendo de la longitud, dependiendo de la calidad del producto, dependiendo de cómo yo los estoy, cómo los estoy ensamblando o cómo yo estoy considerando si es un producto nuevo, es un producto ya que ha sido usado o empleado en otros proyectos, me van a generar unas pérdidas, unas atenuaciones. Estas pérdidas se manifiestan como atenuaciones. Entonces, el PIRE, como bien les menciono, es regulado en cada país. Cada país cuenta con su regulación. Entonces, si yo voy a considerar estos valores, ¿sí? El PIRE, por ejemplo, para el tema del Perú, la máxima potencia que se puede emplear, estamos hablando de 36 dBm. Aquí en el Perú. En otros países, llámese Brasil, llámese Australia, llámese Estados Unidos, la Unión Europea, emplearán otros valores digamos, de potencia de transmisión como límite de regulación. Resoluciones ministeriales de que uno no debe excederse de esa potencia de transmisión cuando hace sus enlaces inalámbricos en la banda no licenciada, porque el ministerio considera que podríamos interferir con otros enlaces que se encuentran establecidos en las inmediaciones. Entonces, si de pronto yo voy a ceñirme a estos valores, mis disculpas, parece que hubo un corte en la señal de transmisión. Ya estamos retomando en este momento la explicación que habíamos ensayado. Bien, les decía, mil disculpas. Les mencionaba sobre el tema de la regulación. Entonces, aquí deberíamos elegir, siendo acordes con lo que demanda el ente regulador, deberíamos elegir Perú. ¿Sí? Deberíamos elegir Perú. Pero si de pronto a modo de ejercicio ustedes deciden emplear otra regulación, bueno, ya esto es un tema que va a cuenta de ustedes, los instaladores, los que están haciendo este proyecto, o el proyecto que están analizando. Pero lo correcto es colocar aquí la regulación Perú. Y bajo esa regulación es que vamos a hacer el análisis de este proyecto, ¿no? Estamos empleando aquí un equipo conectorizado, el MP Force 400C, y entonces a ese equipo conectorizado yo le debo elegir unas antenas. Aquí, al igual que el equipamiento, tenía un combo con una elección de equipos a emplear, y también voy a tener una gama de antenas a elegir. Bueno, pues ya.
Aquí está. Como podrán apreciar, tengo antenas de 2 pies, antenas de 3 pies, antenas de 4, 6 pies, antenas también de 1 pie, mire, acá también tenemos antenas de 1 pie. Y yo debo elegir una antena de estas. Por ejemplo, para el enlace que yo estoy analizando, que es de casi 5 kilómetros, yo podría emplear una antena de 2 pies. De esa manera no excedo en los costos y no sobredimensiono mi proyecto. Por ejemplo, puedo decir la opción 2, esta antena de 2 pies. Aquí tengo yo su parámetro, su número de parte. ¿Qué puedo emplear esta otra antena? Claro que sí la puedo emplear, pero esto es una antena de mayor costo, tiene mejor funcionamiento, mejor operatividad en el campo, cuenta con mayor nivel de producción, por tanto es una antena un poquito más cara. Puedo elegir antena de 3 pies, aquí tengo yo 2 opciones, pero para este enlace de casi 5 kilómetros, lo correcto sería colocar esta antena de 2 pies. Ahora, ustedes seguro podrán apreciar de que aquí yo tengo también la opción en el lado remoto de elegir una antena también. Estamos hablando de equipos conectorizados en ambos lados. Puedo yo elegir la misma antena o puedo emplear otra antena. Una antena de mejor calidad de 2 pies, una antena de 3 pies, entonces ya vienen las consideraciones de mi enlace. Y de los costos que yo voy a emplear para este proyecto, ¿no? Puedo acá elegir la antena de 2 pies, la misma que elegí para el punto local. Como podrán apreciar, es una antena de 29.5 dBi. Me preguntan sobre el tema de los números de parte de las antenas. Claro, son antenas que cambio en cuenta para análisis aquí en mi plan. Yo puedo elegir otras antenas que encuentro en el mercado comercial. Por ejemplo, para antena de 2 pies, aquí en el mercado comercial, aquí en Perú, podemos encontrar una serie de marcas, una serie de, digamos, distintas, marcas distintas. No voy a referirme a alguna en especial en esta ocasión, pero, o sea, no voy a recomendar una en especial, pero sí yo les voy a dar algunos alcances. Existen antenas y antenas. O sea, algunas antenas cuentan con un costo bajo respecto a otras, y entonces ese costo bajo implica también una estructura digamos, de fabricación distinta. Una antena de costo barato tiene una antena de fabricación, una estructura de diseño que justamente permite abaratar el tema de los costos y una calidad de producto también que permite abaratar el tema de los costos. Una antena de mayor valor, de mayor costo monetario, implicará tener una antena que tiene otros elementos en su fabricación, me brinda también otra calidad de transmisión, una mejor calidad de transmisión. Y esto redunda en tener, en el tema de las antenas, y yo creo que esto se presta para poder dar una charla sobre el tema de antenas y el tema de alineamiento de antenas, porque es un valor que también, es un tema que también me han solicitado. En el tema de las antenas, si vamos a revisar las fichas técnicas de las antenas, las antenas cuentan con unos lóbulos que se van generando que enlazados entre ellos me permiten a mí la transmisión inalámbrica. Estos lóbulos pueden ser el principal o el secundario, son los que yo debo considerar en la ficha de cada antena. Debo analizarlas. Las antenas de una cierta calidad en adelante tienen fichas y las muestran en su página web los fabricantes para que uno pueda analizar el tema de los lóbulos principales, los ángulos de sus lóbulos y los lóbulos secundarios que se van a generar en esas antenas. ¿Por qué son importantes tomar en cuenta estos detalles? Porque los lóbulos secundarios me pueden generar interferencias
a otros enlaces aledaños al cual yo esté instalando. Hay antenas de costo bajo que generan unos lóbulos secundarios y estos generan a la vez interferencia a los otros enlaces que están instalados en las torres. Por algo, tienen un costo monetario económico, un tema monetario económico. Igual, y una antena de mayor precio, por calidad, entonces va a tener unos lóbulos secundarios muy, muy pequeños y por algo es que tienen mayor precio. Entonces voy a tener menos interferencias. A la vez que la estructura también de las antenas es distinta, ¿no? Entonces, ahí el detalle. Entonces, vamos a elegir una como esta. Y al elegir esta antena, tiene una ganancia de 29.5 dBi. Entonces, puedo yo elegir una antena equivalente en el mercado. Hay antenas muy económicas, hay antenas de mayor valor. Pero bueno, la referencia es que esta es una antena de 2 pies. Entonces, como tal, puedo buscar en el mercado comercial y encontrar una antena de 2 pies. Como comenté, no voy a yo entrar a dar detalle de marcas. Quizás en otra charla podríamos hablar un poquito más sobre los criterios que debemos considerar para la elección de las antenas y la forma como estos se instalan con los enlaces. No solamente sirven para enlaces en la marca Cameo Network, sino para para cualquier marca del mercado. Entonces, he elegido esas antenas y entonces estoy, como podrán apreciar, también seleccionando un nivel de interferencia bajo. Y acá dice, en 40 MHz de ancho de canal. Es el ancho de canal de este equipo que yo he elegido aquí. El equipo EPMP Force 400C cuenta con anchos de canal de 20, 40 y 80 MHz. Mientras más pequeño, ese es un detalle que sí me gustaría comentarles, mientras más pequeño sea el ancho de canal que yo esté eligiendo, entonces voy a tener también menos interferencia por parte de otras antenas que yo tengo o que yo tenga en, en la torre donde estoy haciendo o instalando mis enlaces. Por ejemplo, un detalle también a tomar en cuenta es que si yo elijo un ancho de canal menor, por ejemplo, en este caso tengo 20, 40 y 80, si yo elijo un ancho de canal de 20 MHz en mi configuración del equipo, entonces voy a ganar un poquito más de sensibilidad en el radio. Voy a tener una sensibilidad menor, o bueno, mejorada, y voy a tener también una modulación. Bueno, también eso se va, digamos, eso va a incidir en la modulación del equipo. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi enlace, o sea, vaya a instalar mi enlace, mi recomendación es que ustedes configuren los radios a un ancho de canal, digamos, tal como 20, pero en este caso el equipo soporta hasta 80, configuran ustedes en 20. Y una vez establecido el enlace, ya tienen hecho el alineamiento, porque la sensibilidad es mayor de los radios, como estoy comentando. Una vez establecido el enlace, ya ustedes pueden ir elevando, modificando el tema del ancho de canal. Entonces, pasan de 20 a 40, ganan velocidad de transmisión, tienen mayor capacidad para transmisión de servicios y van viendo la estabilidad del enlace. Si de pronto este enlace se mantiene estable o tiene cortes, tiene caídas, bajan entonces el ancho de canal. Y eso está en función, como les comento, del alineamiento y de las interferencias que yo pueda tener por parte de otros radioenlaces instalados en la torre donde yo voy a tener este equipo. Un minuto, por favor.
Bien, gracias. Entonces, esto es un criterio que usualmente se tiene al momento de hacer alineamiento con las antenas y los enlaces, ¿no? O sea, bajarles el ancho de canal para tener mejor sensibilidad. Y una vez establecido el enlace, ustedes comienzan paulatinamente a aumentar el ancho de banda para tener mejor velocidad de transmisión. Importante ese detalle, no es un criterio que a veces se debe tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo para enlaces de mediana y larga distancia, donde ya se requiere pues mucha fineza al momento de establecer el alineamiento. Para enlaces como este, por ejemplo, que pues no cuenta con una gran distancia, entonces sí podríamos quizás seleccionar o ya dejar seleccionado 40 MHz para poder hacer el alineamiento, ¿no? Pero si de pronto quieren hacerlo de manera rápida, pues eligen 20, tienen mejor sensibilidad y establecen rápidamente el enlace, ¿no? Entonces, estos son algunos detalles importantes también acá. Las alturas de las antenas. Aquí yo estoy eligiendo 36 metros para el punto 2, 30 metros para el punto 1. Yo podría, y esto es importante, hay importancia de poder hacer el diseño de mi enlace antes de poder adquirir el tema de las torres. ¿Por qué? Si pueden apreciar, como pueden apreciar aquí el perfil geográfico, yo cuento con una obstrucción, entre comillas, casi en el kilómetro 2.75 a 3. Tengo aquí una obstrucción, en el perfil se muestra. Esta obstrucción está siendo, digamos, saltada de alguna manera por mi enlace, porque estoy colocando una altura de antenas aquí de 30 metros. Si yo colocase, por ejemplo, 9 metros, vamos a ver cómo se muestra esto, está más cerca de las interferencias, pero aquí yo estoy teniendo problemas en el punto 1, porque al parecer estoy también teniendo ahí una obstrucción. Bueno, aquí no se muestra mucho, pero con 9 metros, como podrán apreciar, se ha modificado, digamos, la cercanía entre el Fresnel que estoy teniendo de mi enlace con digamos, el perfil, en este caso, del terreno. Es mejor tener una altura importante, por ejemplo, para poder tener un enlace estable. No voy a dejarlo en 9 porque yo no sé exactamente qué es lo que tengo yo, digamos, en las simulaciones donde yo haga la instalación. Puedo tener paneles comerciales que me cortan la línea de vista, puedo tener árboles, puedo tener edificios. Entonces, hay la importancia también de poder hacer una visita técnica antes de elegir las torres. Podríamos también tener la colaboración del cliente, solicitarle fotografías o, claro, para tener una idea de lo que es el lugar donde se va a hacer la instalación. Claro, nada iguala a ir personalmente a hacer la visita, porque yo voy a ver no solamente las condiciones de las torres donde se van a instalar, el lugar, claro, ver si de pronto el lugar donde se van a colocar los enlaces soportan altura de torres, tenemos que tomar en cuenta el tema de los vientos, y también analizar el tema de la energía. Puede que haya una energía que tengo que generar a partir de paneles solares, o tengo que ver el tema de si el cliente cuenta con una energía estabilizada. Esos detalles también son importantes. Entonces, voy a dejar aquí 15 metros. Y ya tengo mi enlace establecido. Es un enlace punto a punto, es un enlace de corta distancia. Aquí estoy considerando pérdidas de cables loss de 1 dB. Hay la importancia del cable a elegir. Si yo elijo, hay muchas personas que eligen un equipo de costo importante. Por ejemplo, estamos eligiendo el EPMP Force 400. Hay personas que eligen una buena antena, digamos, una antena por costo se da a entender que es importante, es una antena de buena calidad, pero evitan gastar en algo que también es importante, que son los pigtails, los cables que unen las antenas con los radioenlaces. Si de pronto ya estoy empleando un buen costo en el radio, buen costo en la antena, elijan, por favor, buenos cables pigtails.
Porque, como podrán apreciar aquí en este cuadro, el cable genera una pérdida. Entonces, si yo tengo un enlace con pérdidas en los cables, ¿de qué me vale elegir gastar en una buena antena, en un buen radio, cuando, digamos, las pérdidas se van a generar en los cables? Bien, es un detalle. Bueno, miren cómo varía las pérdidas que estoy teniendo con la variación de las pérdidas en los cables. Ahí está. Entonces, elijan, por favor, buenos cables, inviertan un poquito en el tema de los costos y de esa manera obtengamos, o sea, tengamos un enlace que justamente que justifique la inversión que se está haciendo en los radios y en las antenas. Debería yo estar obteniendo alrededor de unos 180, entre 126 y 189 de throughput para este enlace que estoy yo ensayando. Sí. Aquí están los valores. Eso es lo que yo debería estar obteniendo en mi enlace que ahora estoy ensayando con el equipo EPMP Force 400C con antena de 2 pies y con los niveles de interferencia que yo he ensayado aquí. ¿Preguntas, señores? Aquí tengo las preguntas que me están alcanzando al interno. Me preguntan si el software Link Planner es gratuito. Sí, sí, Juan, esto es gratuito. El software lo podemos descargar desde la página web del fabricante. En la charla anterior dimos una explicación de cómo es que se realizaba la instalación y la configuración del software. No tiene costo. En otros fabricantes sí es necesario que ustedes se inscriban. Bueno, en este caso, ustedes tienen que inscribirse en la web del fabricante para poder descargar el software. En otros fabricantes es necesario que ustedes se certifiquen para poder tener el software que les permita realizar el análisis de enlaces. En el caso de cambio, no es necesario. En otros fabricantes también he visto que tienen no un software que se instala en un computador, sino tienen un ambiente web. ¿Sí? También es de utilidad. Ya sea un software, ya sea un ambiente web, son de utilidad porque me van a dar un indicativo de la que se va a estar estableciendo. Y es bueno tener un análisis antes de ir a realizar la instalación. Parámetros que yo voy a encontrar en el software se deben asemejar mucho a lo que voy a encontrar en el campo. Si yo no tengo idea de lo que voy a encontrar en el campo, porque no he hecho este análisis, entonces yo voy a encontrar un valor cualquiera y entonces con la idea de que ya tengo un enlace de 20 megas cuando debería estar obteniendo un enlace de 160 megas, pero yo no tengo la referencia. La importancia de, aunque sea ligero, sencillo, para luego ir a la instalación. Si tengo la referencia, yo ya sé qué es lo que voy a buscar en el campo. Me he dado casos en donde hay clientes que hacían sus transmisiones al internet y ellos se contentaban con tener un ancho de banda de 20 megas, 25 megas. Y cuando yo analizaba el enlace que ellos habían establecido, veía que ajustando algunos parámetros en el tema de alineamiento y en el tema de la configuración, podían ellos fácilmente alcanzar muchísimo mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión. Se hicieron las correcciones y se encontró que podían alcanzar alrededor de 80, 85 megas. Entonces, pero no tenían entonces ellos el análisis, no habían hecho el ejercicio del enlace. Entonces, estaban contentos con los 20 megas, pero sin darse cuenta que podían haber alcanzado 80, 85 megas. Y eso redunda en que el cliente va a tener digamos, una distribución pobre de Internet y por lo tanto no va a monetizar lo que espera monetizar. O a lo mejor yo voy a tener una velocidad de transmisión donde me va a limitar las cámaras que voy a transmitir.
y por tanto voy a tener que a lo mejor emplear otro enlace para poder transmitir las cámaras restantes, cuando todo se podría transmitir en un solo enlace, habiéndolo diseñado, analizado, configurado y enlazado correctamente. La importancia no hay por ahí la importancia de por qué incidimos en el tema del análisis. Entiendo yo que en algunos proyectos pues tiene la prisa de poder rápidamente instalarle los enlaces al cliente. El cliente necesita los equipos. Sí, pero démonos el tiempo, por favor, de poder hacer un ejercicio como el que les estoy mostrando ahora para, bueno, tener la referencia y poder brindarle a sus clientes sus enlaces satisfactorios. ¿Preguntas? No, Carlos, mira, ahora estamos haciendo el análisis con un enlace corto de en punto a punto. Vamos a hacer las próximas ediciones transmisiones en punto multipunto y, ¿por qué no? Vamos a hacer ejercicios de casos de éxito, de proyectos de biovigilancia, proyectos de seguridad ciudadana, diseñados aquí con Implanner. Implanner es un software muy flexible que me permite rápidamente hacer todos esos diseños y parámetros que me puedan facilitar, digamos, la transmisión de las señales de cámaras o adecuar el análisis para una transmisión de señales de cámaras. Vamos a hacer en un próximo ejercicio, vamos a continuar con el tema de la descripción de los parámetros para los enlaces punto a punto, punto multipunto a continuación, que yo voy a ir encontrando cuando elijo el equipamiento del software Planner. Por ejemplo, les dejo de tarea a ustedes, a ver, ¿qué pasaría si yo elijo, por ejemplo, el PMP? Por ejemplo, hemos hecho el ejercicio con el Force 200, 130 inicialmente, 180, 200, ahora hemos elegido el 400C. ¿Qué pasaría si yo elijo, por ejemplo, el PMP Force 300 CSM, que es el equipo Force 300 conectorizado? ¿Cómo se modifican mis resultados? ¿O qué sucede si elijo, por ejemplo, otro equipo tal como el EPMP Force 300-25L? ¿Qué resultados voy a obtener? Es un ejercicio que ustedes pueden también realizar. ¿Preguntas? Sí, acá me preguntan si puedo dar más casos de éxito o casos de ejercicios para poder hacer. Sí, mira, podemos en una siguiente fecha que vamos a estar informando adecuadamente, esperemos que sea en los próximos días, vamos a centrarnos en más ejercicios, casos como el que les estoy describiendo, para que ustedes vayan dándose cuenta de cómo es que se hacen en los diseños. Lo que yo hago cuando me brindan, digamos, me solicitan la cotización de un enlace, yo hago este ejercicio que les muestro ahora, ¿no? Claro, ya por el día a día, ya de tener tantos casos, ya me da la facilidad de elegir, bueno, saber la distancia y saber la velocidad de transmisión que necesita el cliente, ya entonces rápidamente yo sé qué equipo y qué antenas va a elegir. Pero hasta obtener esa, digamos, esa facilidad, hagamos el análisis en InPlanner y tengamos un enlace satisfactorio, un enlace correcto con los equipos para sus clientes, ¿no? ¿Preguntas? Aquí me preguntan qué otros criterios se deben considerar al momento de hacer una instalación de enlaces. Bueno, es importante el tema de la energía, el tema de la instalación de las torres. He dado algunos detalles que se tienen que tomar en cuenta. Importante también el tema de que la torre tenga suficiente altura para que podamos colocar los enlaces con una suficiente distancia. A ver, mi recomendación es que la separación vertical entre los equipos en una torre debe ser de 3 metros. Claro, eso no evita que a lo mejor yo pueda, digo, por temas de altura de torre, y a veces ya no se puede colocar torres más altas, porque a veces físicamente no se pueden instalar. Yo tengo que acortar esa distancia, ¿no? Ponerlos a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, entre separación vertical entre equipo y equipo.
Si voy a hacer eso, les recomiendo que la configuración de los equipos sea muy fina en el tema de la potencia de transmisión. O sea, si yo voy a hacer enlaces, yo voy a establecer enlaces a menos de 1 kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros, y estoy empleando equipos como los que ahora he seleccionado en Planner, Force 400, el Force 300, el Force 200-25L. Entonces, mi sugerencia es que regulen la potencia de transmisión. No es necesario que trabajen los equipos a máxima potencia de transmisión si tienen que establecer un enlace corto. ¿Por qué? Porque me van a generar ruido para los otros enlaces que también tengo establecidos en la torre. Bajen la potencia de transmisión, si van a tener, sobre todo, el tema de separación corta entre equipo y equipo. Y un detalle importantísimo, hagan una buena planificación, planeación de frecuencia. Por ejemplo, si voy a tener 3 enlaces en una misma torre y van a estar muy cerca entre ellos, el primer enlace, por ejemplo, lo pueden configurar en una frecuencia tal como, por ejemplo, 5.1. El enlace a continuación lo puedo colocar en 5.8. El enlace a continuación lo puedo colocar en 5.4. Entonces ya hay están separados en cuanto a bandas, ya yo puedo elegir canales entre ellos, pero están separados en cuanto a bandas de frecuencia. Cada enlace configurado en bandas distintas, por lo tanto voy a tener buena separación y por lo tanto voy a atenuar la interferencia entre los equipos. Pero es importante el tema del planeamiento. Les va a servir a ustedes, primero, tener documentado todo, para cuando hagan un proyecto de soporte más adelante, ya tienen ustedes la documentación y entonces rápidamente saben darle mantenimiento a los equipos. Y luego se van a evitar el tema de las interferencias, ¿no? El planeamiento de frecuencia, la potencia de transmisión y el cómo están instalados los equipos en la torre, ¿no? Normalmente se pueden instalar de manera vertical, los pueden inclinar quizás ciertos grados, tanto el emisor como el receptor, para también disminuir el tema de las interferencias. Es un artificio que también se emplea, ¿no? Y así les voy a ir dando más tips para el tema de alineamiento de los equipos, de las antenas, en las próximas charlas. Yo creo que por ahora vamos cortando la transmisión. Yo les agradezco la interacción que hemos tenido el día de hoy. La verdad que han sido preguntas bastante demostrativas las que me han alcanzado. Y hemos llegado hasta esta descripción de cómo es que se establecen los enlaces a través de Planner. Vamos a tener una segunda parte de esta explicación en donde yo puedo explicarle parámetros un poquito más importantes a tomar en cuenta en los resultados del enlace, de modo tal que con solo ver esos parámetros podamos saber si ese enlace es suficiente, es el adecuado, los parámetros que estamos obteniendo, o de pronto es necesario cambiar de antena, cambiar de equipo, o ver los detalles de interferencias en el enlace, para que podamos ver la manera de cómo mejorar estos parámetros y obtener enlaces satisfactorios. Una vez más, les agradezco la presencia, el haber participado de este webinar, y nos estamos viendo en uno próximo. Muy amable. Buenos días.